Aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Están bendecidos? Qué bueno, damos gracias al Señor por este servicio que nos permite de mediado de semana. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de los que están presentes en este servicio de hoy día miércoles. No les puedo ver a todos, sé que están ahí, pero y doy gracias a Dios por sus vidas. También le damos la bienvenida a aquellos que también nos están sintonizando a través de YouTube y Facebook. Damos gracias a Dios por ellos, por la forma como se están conectando y también por las personas que mirarán después en otro tiempo esta transmisión, este tiempo que se está dando. Damos gracias a Dios por ello. Creo que hemos escuchado noticias que ya para la próxima semana, posiblemente a partir del lunes, se incremente a 50% la asistencia. Entonces eso nos va a ayudar bastante, además de lo que estamos haciendo. Y gracias por estar presente, gracias por venir y estar aquí. ¿Qué les parece si vamos a la palabra? Amén. Vayan por favor conmigo al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 21. Capítulo 21 de Mateo. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Mateo 21, versículo 1 en adelante. Vamos a leer este pasaje y otro pasaje y luego oramos para meditar en esta palabra. Dice así la palabra del Señor. Mateo 21, versículo 1. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida encontraréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dice algo, decid: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en una asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado, y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? Y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Padre, te damos las gracias por esta palabra, Señor, que hemos leído. Pedimos tu dirección, pedimos tu instrucción, que la sabiduría tuya, Señor, salga por mis labios y que cada uno de nosotros seamos edificados con tu palabra, seamos ministrados con tu palabra de una manera poderosa, de una manera muy especial. Te doy la honra y la gloria a ti, Señor, en todo fruto que produzca esta palabra para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hay muchas cosas que podemos aprender de este pasaje, pero voy a tocar un tema en este momento muy importante para nosotros en este año 2021, que es nuestro año de avance. ¿Cómo se llama este año 2021? Dígalo fuertemente. ¿Cómo se llama este año? Es el año de avance. Y para eso, recuerden, les he repetido que las palabras que estamos compartiendo, las palabras que estamos
hablando y compartimos con cada uno de ustedes tienen un propósito muy específico. El propósito específico que tienen es posicionarnos, ubicarnos y ubicarnos de tal forma que podamos avanzar, que podamos nosotros entender qué es lo que el Señor está tratando de decirnos. Aquí hay un elemento muy, muy importante. Vamos a hablar sobre administración. Diga conmigo, administración. Así que voy a tratar el tema que se titula La responsabilidad de la administración. Tal vez uno de ustedes dirán, ¿a dónde aparece ahí algo de administración? Ahorita lo vamos a ver en este momento. Si ustedes se dan cuenta, este capítulo 21 de Mateo en sus Biblias de seguro aparece, en algunas aparece el título de la entrada triunfal de Jesús. Jesús está acercándose a Jerusalén y están en una región que se llama Betfagé, junto al monte de los olivos, dice el versículo 1, y Jesús dice que envió a 2 discípulos, diciéndoles, miren la instrucción que hay en el versículo 2, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida encontraréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dice algo, decid, el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Dice, el Señor los necesita y enseguida os enviará. Está diciendo aquí la palabra de que cuando dice que había una asna atada y un pollino con ella, por pollino, por favor, no entienda que es un pollito el que está ahí al lado. Es la cría del asna. Entonces está el asna con su cría y dice el Señor, la van a encontrar atada, una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Tomen en cuenta que el Señor dice, y si alguien os dice algo, decid, el Señor los necesita. Diga fuertemente conmigo, el Señor los necesita. Una vez más, el Señor los necesita. Lo cual a mí me da aquí la idea y me hace entender de que alguien era el dueño de esa asna atada con su pollino. Alguien era el dueño. No le pertenecía a los discípulos. Pero Jesús toma autoridad y dice dónde está ubicado el recurso que él necesita y da la orden que se lo traigan. Y él dice que si alguien pregunta algo, que digan, el Señor los necesita y enseguida los enviará. En la Biblia enseña sobre administración. Y hay una palabra griega, la palabra oikonomos. La palabra oikonomos es donde viene la palabra oikos. Oikos que significa casa y nomos que significa ley. Así que cuando hablamos de oikonomos estamos hablando de uno que gobierna una casa. Se puede referir a un siervo superior, a un mayordomo responsable de la administración de la casa, de la dirección de las demás personas que sirven o trabajan ahí y del cuidado de los hijos menores de edad del señor de la casa. Oikonomos, de acuerdo a la instrucción que se nos da en el griego, es una persona que cuida de los asuntos domésticos de una familia. Es como un gestor, alguien que cuida, alguien que administra. La mayoría de nosotros, la mayoría de creyentes, no ha comprendido de que cada uno de nosotros somos oikonomos. A cada uno de nosotros se nos ha dado una responsabilidad de administrar, de gobernar algo. ¿Y por qué es que nosotros tenemos la posición de oikonomos, de alguien que administra, de alguien que gobierna?
por varias razones. Y vamos a ver en este momento por qué debemos de ser responsables en la administración, y vamos a ver qué la palabra enseña. ¿Por qué somos administradores? ¿Por qué es que a nosotros se nos da la responsabilidad de administrar? Hay momentos en que el Señor Jesucristo nos está diciendo a cada uno de nosotros: necesito lo que tienes, necesito tus recursos. Si hay un tema bien complicado de entender, a mí no se me complica entender, pero hay personas que se les complica entender, es la parte financiera, la parte de la administración financiera. Hay personas que dicen: pues yo no voy a una iglesia porque pues todo es dinero, pero no es así. En realidad todo en la vida es dinero, todo tiene que ver con recursos. Pero yo le voy a mostrar a ustedes bíblicamente por qué nosotros debemos de ser y comprender que somos administradores. Que somos administradores. ¿Por qué nosotros debemos de comprender eso, que somos administradores? Recuerden, y si alguien os dice algo, decid: el Señor los necesita. Y si alguien os dice algo, decid: el Señor los necesita. Le puede decir a la persona que está a tu lado, y los que están ahí en sus hogares viendo a través de esos medios, pueden decirle a alguien: el Señor los necesita. La razón número uno por la cual nosotros debemos de ser administradores y entender que somos administradores, no sé a cuánto les va a alegrar lo que les voy a decir, pero ahí va. Lo que tenemos no es de nosotros, es del Señor. Gloria a Dios por los amenes tan fuertes que escuché en medio de este auditorio, casi me rompen los oídos. Nuevamente repito, la razón por la cual debemos de entender que somos administradores es porque lo que tenemos no es nuestro, es del Señor. Lo que tienes no es tuyo, es del Señor. Y debemos estar listos para entregárselos cuando Él lo necesite. Cuando Él lo necesite. El apóstol Pablo, vamos a regresar aquí a Mateo, escribiendo a los romanos en el capítulo 14 del libro de Romanos, leo desde el versículo 7, dice: porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Aquí la palabra dice que ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. No nos pertenecemos a nosotros mismos, somos del Señor. Jamás una persona podrá decir que no necesita o que no necesitó de alguien. Para nacer cada uno de nosotros necesitamos de nuestros padres, necesitamos que nos cuidaran, que nos protegieran, que nos orientaran, que nos educaran, etcétera, etcétera. Luego, cada uno de nosotros llegamos a un punto en que necesitamos ser instruidos, necesitamos ser formados en la vida. Siempre necesitamos de gente en nuestra vida para llegar a ser lo que somos hoy. Cada uno de nosotros somos el resultado de la intervención de alguien en algún momento en nuestra vida. Jesús intervino por nosotros para liberarnos de un problema bien serio que era el problema del pecado. Nos arrancó de la potestad de las tinieblas para que ni Satanás ni el pecado tuviera dominio sobre cada uno de nosotros, sino que ahora
nosotros conocemos quién es el verdadero dueño. Somos de Dios por derecho de creación y por derecho de redención. Somos de Dios porque Él nos creó. La Biblia dice, creó Dios al hombre conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Dice que el Señor que nos creó. Entonces nosotros somos por derecho de creación y por derecho de redención le pertenecemos al Señor. Él nos redimió. El mismo libro de Romanos, en el capítulo 6 de ese libro de Romanos, en el versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, que ya no seamos esclavos del pecado. Versículo 14, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No estamos bajo la ley, sino que estamos bajo ¿qué, iglesia? Estamos bajo la gracia. Leímos en ese capítulo 14, en ese versículo 7, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Y nos comienza a dar el sentido de pertenencia. Pues si vivimos, ¿para quién vivimos? Para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Y dice, por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, y ahí está el sentido de pertenencia, del Señor somos. Y si nosotros somos del Señor, eso significa que todo lo que tenemos no es nuestro, es del Señor. Amén. Todo lo que tenemos no es nuestro, es del Señor. Y debemos de estar listos para entregárselo cuando Él lo necesite. El Señor instruyó a esos dos discípulos y les dijo, si alguien les dijera algo, si alguien preguntara algo, ustedes díganle, el Señor los necesita. El Señor los necesita. Por eso es que debemos de ser administradores. Porque se nos ha dado una vida y debemos de administrarla. Ahora recuerde, y que no se le olvide de eso, por derecho de creación y por derecho de redención, Él nos redimió, nos perdonó, nos redimió de la ley del pecado, de la ley de destrucción. El Señor nos redimió a cada uno de nosotros y por derecho de eso le pertenecemos a Él. Que no se te olvide eso, que no se te olvide que del Señor somos. Del Señor somos. Si somos del Señor, eso significa que todo lo que tenemos, que todo lo que somos, ¿a quién le pertenece? Al Señor. Al Señor. Mucha gente separa en eso, pero en realidad no es así. No es así. Otra razón por la cual nosotros debemos de ser responsables en la administración y ser oikónomos, administradores de lo que Dios nos ha dado, es que nuestra casa y nuestros hijos son del Señor. Nuestra casa y nuestros hijos son del Señor. En el Salmo 127, si ustedes van conmigo al Salmo 127, leemos algo bien poderoso en ese Salmo 127 que dice de esta manera: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y dice el versículo 2, es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. He aquí, don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Este salmo que habla de la prosperidad que viene del Señor, de la intervención de Dios
en la casa, en el hogar, en la vida de un hombre, en la presencia de una persona, donde dice el versículo 2 nos hace ver algo muy importante. Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Tenemos que recordar que nuestros hijos y hijas son del Señor. Nuestra casa le pertenece al Señor. Es ahí la responsabilidad de un padre y de una madre cuando de pronto se apartan del Señor, contaminan a sus hijos, ponen ideas equivocadas en sus hijos y aquellas personas se apartan completamente del Señor y nos olvidamos que la Escritura dice que los hijos, las hijas son como flechas en la mano del guerrero. Así son los hijos tenidos en la juventud, donde llega un momento en que esos hijos son lanzados para que cumplan su propósito, para que cumplan el destino al cual Dios los ha destinado. Nuestro oikos, nuestra casa, solo puede ser construido bajo principios perdurables y eternos cuando Dios está en nosotros. Venimos entrando en tiempos, en la sociedad en que estamos viviendo, en donde habrá una cultura completamente liberal, una cultura antibiblia, una cultura antidios, una cultura ante todo aquello que tenga que ver con valores cristianos, cosas absurdas, cosas ridículas como ya cuando un bebé nace, ya no se le va a llamar si es niño o niña, hay que esperar. Y esperar que ese niño o esa niña decida si es hombre o mujer. Ese es el tipo de sociedad en la cual estamos entrando. Y tenemos que reconocer, y como padres cristianos tenemos que reconocer que nuestra responsabilidad ponernos de pie sobre los principios bíblicos, sobre los principios que habla la palabra de Dios y recordar que nuestros hijos, las hijas, son herencia de Dios. Le pertenecen al Señor. Nosotros solamente Dios nos los dio para cuidarlos, para criarlos, para orientarlos. Pero hay un destino, hay un propósito que cada uno de ellos tiene que cumplir. Ya algunos de los hijos de los que estamos aquí ya son personas grandes. Pero mi carga, mi preocupación está en esa generación joven, en esos niños pequeñitos, en esos niños que van a estar recibiendo un lavado de cerebro constante sobre cultura, sobre sociedad, sobre familia. Ya en la escuela se enseña la definición de familia. Aparecen 3 grupos, un hombre, una mujer, 2 hombres, 2 mujeres. Y dicen, esto es familia. Nuestra casa, nuestros hijos son del Señor. Y dice que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Puede ser que esa persona de pronto, porque la astucia de las tinieblas es convencer a una persona. Así como Dios puede hacer prosperar a alguien, las tinieblas pueden hacer prosperar también a una persona. Quiero que sepa eso. Donde van a convencer a esa persona, te das cuenta, no necesitas de Dios, no necesitas iglesia, no necesitas de Jesús, no necesitas de nada de eso para poder prosperar. Mira qué bien te va, desde que te saliste de los caminos de Dios, estás bien, no necesitas nada. Como dicen en la cultura de hoy, be you, sé tú, wherever lo que signifique ser tú. Nuestra casa y nuestros hijos son del Señor. Lo que tenemos no es nuestro, es del Señor. Y debemos de estar listos de entregárselos cuando Él lo necesite. Eso es lo que enseña la palabra. Primera de Crónicas, en el capítulo 29, si van conmigo a Primera de Crónicas, en el capítulo 29, versículo 10 de ese capítulo 29 de Primera de Crónicas, dice lo siguiente: y bendijo David al Señor en presencia de toda la asamblea, y David dijo: bendito eres, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor,
la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Mire lo que dice el versículo 12. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo, y en tu mano está el poder y la fortaleza. Y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Después de esa declaración de exaltación, miren lo que dice el rey David en el versículo 13. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracia y alabamos tu glorioso nombre. ¿Cuántos alabamos el glorioso nombre del Señor? Dice, te damos gracia y alabamos tu glorioso nombre. Pero miren el versículo 14. Pero dice el rey David, pero ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto. Vuelvo a repetir esa pregunta, es muy importante. El rey David dice, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas y de lo recibido de tu mano te damos. De lo recibido de tu mano te damos. Eso significa que los bienes que poseemos son del Señor. En realidad, lo que estamos dando porque Dios está proveyendo. Dios está haciendo algo poderoso. Dios está haciendo algo maravilloso. Los bienes que poseemos son del Señor. Aquí el rey David llega a una conclusión y dice, ¿quién soy yo? Y ¿quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas y de lo recibido de tu mano te damos. Cada vez que tú y yo damos, cada vez que tú y yo ofrendamos, cada vez que tú y yo sembramos, cada vez que tú y yo damos, invertimos en el reino, cada vez que lo estamos haciendo porque simple y sencillamente lo recibimos de la mano de papá y lo estamos dando. De lo recibido de tu mano te damos. De lo recibido de tu mano te damos. Cuando una persona llega a entender este tipo de administración, llega a entender la persona que somos administradores. Si ustedes, ¿por qué? Miren esto. Rápidamente vayan conmigo al Nuevo Testamento. Hay un pasaje que les dije que íbamos a leer en el libro de Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1. Dice de esta manera que todo hombre, Primera de Corintios 4:1, que todo hombre nos considere de esta manera. Que todo hombre, dice, nos considere de esta manera. Como servidores de Cristo, número 1, y administradores de los misterios de Dios. El apóstol dice, los hombres tienen que considerarnos, en 1 Corintios 4:1, los hombres tienen que considerarnos de esta manera, como servidores de Cristo. Hay personas que sirven a Cristo, pero no solamente debemos de ser considerados como servidores de Cristo, sino también administradores de los misterios de Dios. Parte de esos misterios es entender que lo que tengo no es mío, es del Señor. De que le pertenezco a Dios por concesión de creación y por concesión de redención. Que le pertenezco a Dios porque mi vida no es mía, mi vida es del Señor. Que si vivo, para el Señor vivo. Si muero, para el Señor muero. Ya sea que vivamos o muramos, dice la palabra, del Señor somos. Le pertenecemos a Él. Vimos en el Salmo 127 que nuestra casa, nuestros hijos, le pertenecen al Señor. Son una herencia del Señor. Son una bendición. Y es nuestra responsabilidad que ellos sean lanzados y cumplan
su propósito y su destino. Cumplan su propósito y su destino. Cuando el rey David estaba ofreciendo generosamente algo, él llega a comprender, él llega a entender y dice: ¿quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo? Para que hagamos esto tan generosamente. Él dice, y el rey David revela un principio muy importante. En realidad, dice el rey David, en realidad, Señor, de lo recibido de tu mano es lo que damos. De lo que recibimos de ti es lo que damos. El Salmo 50 declara una palabra bien poderosa. Si van conmigo ahí al Salmo 50, en el versículo 10 del Salmo 50, dice de esta manera, versículo 10: porque mío es todo animal del bosque, y el ganado sobre 1000 colinas. Toda ave, dice, de los montes conozco, y mío es todo lo que en el campo se mueve. Mire lo que dice el versículo 12: si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. En otras palabras, Dios, a través de la inspiración del salmista, está diciendo: si yo tuviera hambre, no te diría dame de comer, no necesito, dice, pedirte eso, porque todo es mío. Porque todo es mío. Todos los bienes que poseemos son del Señor. Todo, todo, todo. Hasta la mascota que tienes, que quieres mucho, síguela cuidando. Sigue cuidando muy bien esa mascota. Recuerda, no es tuya, es del Señor. Amén. Es del Señor. Así que tienes que cuidarla muy bien porque es del Señor. Ageo, capítulo 2. El libro del profeta Ageo, en el capítulo 2, versículo 8, dice de esta manera: mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. Por eso es que hay veces que vas a oír el Señor dando la instrucción tal como le dijo a los discípulos: vayan, traigan estos 2 animales que están ahí atados. Si alguien les pregunta algo, solo díganle: el Señor los necesita. ¿Por qué Él los pide de esa manera? Porque todo es de Él. La plata y el oro son de Él. Gloria a Dios. Toda riqueza en la tierra es de Dios. Por eso, y no voy a hablar de esto para no afligir a nadie, por eso es que en Malaquías Dios habla de robo cuando alguien no diezma. Por eso es que Dios se refiere a robo, porque es de Él. Dime, si tú tenías tu carro parqueado en la calle y te levantas al día siguiente, es un ejemplo, eso no va a suceder en el nombre de Jesús, y te levantas al día siguiente y sales y el carro no lo encuentras por ningún lado. Puedes pensar varias cosas. Una es: se lo llevó la grúa. Pero de pronto ves que todos los carros están ahí parqueados menos el tuyo. Entonces, ¿por qué la grúa tenía que llevarse solo el tuyo? Y de pronto encuentras en el suelo donde estaba parqueado tu carro como pedazos de vidrio en el suelo. ¿Qué piensas? ¿Piensas que alguien se llevó el carro prestado? ¿Se lo robó? ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que va a decir uno? Me robaron el carro. Uno no va a decir, alguien me lo pidió prestado. Es decir, me robaron el carro. Y como al Señor le pertenece todo, yo quiero que sepan algo.
La generosidad, y vamos a ver eso más adelante, no está en cumplir con ese principio de darle lo que al Señor le pertenece. La generosidad es cuando uno va más allá de la expectativa que se tenía. Amén. ¿Será que este servicio es silencioso? ¿Será que este mensaje es silencioso? Entonces la plata y el oro le pertenecen al Señor. Ahora, quiero que vean algo. Recuerden el pasaje que leímos ahí de Primera de Corintios. Vayan a Primera de Corintios, pero vayan al capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3. Y vamos a leer los últimos versículos. Y quiero que conecte desde el versículo 21 hasta el versículo 23 con el versículo 1 del capítulo 4. Miren, lo voy a leer de corrido. Primera de Corintios 3, 21. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es, ¿qué cosa? Todo es vuestro, ¿sí o no? Dice en su Biblia, ¿es así, sí o no? Dice que nadie se jacte en los hombres, porque todo es vuestro. Dice que todo es, ¿cómo? Vuestro. Todo es vuestro. Ya sea Pablo, o Apolos, o Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo. ¿Sí entendió? ¿O solo nos gustó la parte de todo es vuestro? Vuelvo a leerlo. Así que nadie se jacte en los hombres. Dice el apóstol, no necesita uno jactarse en los hombres, porque todo es vuestro. Diga conmigo, todo es mío. Dice la Biblia aquí, todo es vuestro. Quiero que se meta conmigo en esto para que entendamos el principio que enseña ahí. Todo es vuestro, ya sea Pablo o Apolos o Cefas o el mundo o la vida o la muerte o lo presente o lo porvenir. Todo es vuestro. Dice, todo es vuestro. Y luego después dice, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, así como todo les pertenece a ustedes, ustedes le pertenecen a Cristo. Así que todo lo que te pertenecía a ti, como tú le perteneces a Cristo, le pertenece a Cristo. Y Cristo de Dios. Y luego nos lleva al versículo 1, donde el capítulo 4, donde dice que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. En la versión Reina Valera antigua dice como servidores de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Lo cual significa de que nosotros somos administradores, no dueños. Yo sé que a algunos nos da como y entonces, ¿y lo que leímos de todo es vuestro? No, sí, todo es nuestro. Siempre sigue siendo así, todo es nuestro. Lo que pasa es que va a otro nivel más alto. Todo es nuestro y nosotros somos de Cristo. Y como todo es nuestro, entonces todo lo nuestro es de Cristo. Entonces, nosotros somos administradores, no dueños. Muchas veces las personas son propensas a cometer este error del cual el Señor advirtió al pueblo de Israel en el capítulo 8 del libro de Deuteronomio, del versículo 11 en adelante. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado
y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y tu oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó agua para ti de la roca del pedernal. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte, y para finalmente hacerte bien. No sea que digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. El Señor nos recuerda: somos administradores, no somos dueños. Yo sé que a veces estos principios nos cuesta un tanto digerirlos. Dios quiere que nosotros avancemos en la vida. Dios quiere que nosotros prosperemos en la vida. Pero algo que tenemos que recordar es de que nosotros somos administradores. Y estamos teniendo el beneficio de esa administración. Dios nos provee, pero entendemos que lo que tenemos no es nuestro, es del Señor. Y debemos de estar listos para entregárselo cuando Él lo necesite. Damos gracias a Dios por nuestra casa, por nuestros hijos, por el hogar, pero debemos de recordarnos de que somos administradores también de eso, y que eso le pertenece al Señor. Por eso el salmista dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Es ahí donde un padre y una madre tienen que dar el ejemplo a los hijos, si todavía los hijos están pequeños y todo eso, de servir al Señor. Si todavía son unos adolescentes, de servir al Señor, de tomar en cuenta al Señor. Porque ¿cómo puede un adolescente buscar de Dios si su propio padre, si su propia madre no quieren hacerlo? Tu casa y tus hijos son del Señor. Y hay hijos y hijas que pertenecen a esta casa llamada coinonía, que son como esas saetas en las manos del guerrero, que tienen que ser lanzados para cumplir su propósito divino, su destino. Y no sea que seamos nosotros los que nos encontremos en la posición de evitar que ellos alcancen ese destino. Recuerda, los bienes que poseemos son del Señor. Él dice: todo es mío, toda la tierra es mía, todo lo que hay es mío. La plata, el oro son de Él. Somos administradores, no somos dueños. En 1 Corintios, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia que nadie se jacte en los hombres. Todo les pertenece a ustedes, todo es de ustedes, todo es vuestro. Y en el siguiente capítulo nos dice que los hombres nos conozcan de esta manera. Que nos conozcan de esta manera, como siervos de Cristo y administradores oikónomos. Administradores de lo que Dios nos ha dado. Es cuando llegamos a entender esto, que la vida de una persona cambia, que la vida de una persona es diferente. Por eso es que ustedes me han escuchado a mí decir que cuando una persona se ofende, cuando se habla de finanzas, o se molesta cuando se habla de finanzas, en realidad lo que esa persona está revelando a los demás es: soy tacaño, no me gusta dar. Es lo que esa persona está diciendo. Porque el generoso, el que es dadivoso, el que es proveedor, marca la diferencia. Hoy compartía con una hombre joven de aquí de la iglesia la diferencia entre ser una persona que da y una persona que provee. El que da porque por lo general se le pide que dé. Pero el que provee solo escucha de una necesidad, solo oye de algo que se mencionó, de una necesidad, y su corazón es movido
a proveer y llenar esa necesidad. Siempre el proveedor va a estar mucho más arriba del que da. Porque el que da porque se le pide, da porque se le recomienda, da porque de pronto llegó a entender, pero el proveedor ve una necesidad y la llena. Y esa es la persona que se vuelve de una manera generosa, de una manera increíble. En ese capítulo 21 del Evangelio de Mateo, el Señor dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida encontraréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Mire la instrucción que el Señor está dando. La instrucción que Él está dando es como hablaría el dueño de eso, y en realidad Él es el dueño de eso. Por eso dijo: y si alguien os dice algo, decid: el Señor los necesita. El Señor los necesita. En Isaías capítulo 32, libro del profeta Isaías, del capítulo 32, Isaías 32, versículo 7 de Isaías 32. Voy a leer el versículo 7 y el versículo 8 en esta versión, y después lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice Isaías 32, 7. En cuanto al tramposo, sus armas son malignas, trama designios perversos para destruir con calumnias a los afligidos, aun cuando el necesitado hable lo que es justo. Pero el noble concibe cosas nobles, y en las cosas nobles se afirma. Miremos ese mismo pasaje en la versión Reina Valera del 60. Reina Valera del 60, dice el versículo 7. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. Dice que el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. La gente de corazón humilde y generoso dan cumplimiento a las palabras proféticas, porque responden con prontitud al Señor. Porque la sencillez y la generosidad atraen el cielo a la tierra. Atraen el cielo a la tierra. Dios habita en los cielos, pero también habita en el corazón de esa persona humilde y generosa que quiere marcar la diferencia en todo aquello en lo cual Dios le está llamando a hacer. Hoy quiero que meditemos en esta palabra que hemos escuchado. Con esto voy a terminar para poder orar. Que meditemos en esta palabra y que recordemos cuál es el Dios al cual nosotros servimos. Si vemos Isaías 57, el libro del profeta Isaías, capítulo 57, en el versículo 15 dice de esta manera, versículo 15 de Isaías 57. Porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Miren lo que dice el Señor. Él dice: yo habito en lo alto y en lo santo, pero también con el contrito y humilde de espíritu. El versículo 20 dice: pero los impíos son como el mar agitado,
que no pueden estar quietos y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dice mi Dios, para los impíos, pero sí hay paz para aquella persona que pone su confianza completa en el Señor. El apóstol Pablo dijo que los hombres nos conozcan de esta manera, como siervos de Cristo, pero también como administradores de los misterios de Dios. Esta palabra, la responsabilidad de la administración, tiene como propósito recordarnos que cada uno de nosotros somos oikónomos. A cada uno de nosotros se nos ha puesto a gobernar una casa. Se nos ha dado una responsabilidad. Se nos hace responsable de la administración de la casa, de la vida de los que están en la casa, de los recursos de los que están en la casa. Tenemos esa responsabilidad. Y hemos aprendido en esta noche, queridos hermanos, hermanas, que lo que tenemos no es nuestro, es del Señor. Y que le pertenecemos a Él. Y debemos de estar listos para entregarle al Señor cuando Él lo necesite. Recuerda, tu casa, tus hijos, tus hijas son del Señor. Y si tú como padre o madre te apartas de Dios y siembras ideas equivocadas y negativas sobre tus hijos, vas a ser responsable de eso. Y va a llegar un momento en que va a ser en vano que te levantes temprano y esa persona va a comer pan de pura fatiga, porque el salmista dice que aún Dios da a su amado aún mientras descansa, aún mientras duerme. Los bienes que poseemos son del Señor. Ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Todo lo que hay en la tierra le pertenece a Él. La plata, el oro, todo le pertenece a Él. Nosotros, recuerden, somos administradores, no dueños. Y no nos pongamos tristes porque digo no dueños, sino que somos administradores. Pero somos administradores de las riquezas del Dios todopoderoso, del Dios alto, del Dios sublime, del Dios que reina, del Dios que domina sobre todo. Dios actúa como lo que es, como dueño. Por eso dijo: vayan y tráiganme esos 2 animalitos. Y si alguien pregunta algo, solo digan: el Señor los necesita. El Señor los necesita. Y termino con ese pasaje de Isaías 32:7 en la versión Reina Valera, especialmente el versículo 8. Pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. Será exaltado. Necesitamos avanzar en este tiempo. Yo quiero que oremos en este momento. Yo le pido a Dios que bendiga tu vida, te bendiga como persona, te ayude como persona, y que entendamos que estos principios van a ministrarle a uno de una manera muy especial y muy poderosa. Dios nunca se queda con nada. A pesar de que es el dueño, Él siempre está dando de su mano a cada uno de nosotros. Administremos nuestra vida, nuestro tiempo, la familia, los hijos, los recursos, el trabajo, la vida. Si morimos, somos del Señor. Si vivimos, somos del Señor. Ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Él es nuestro dueño. Y nosotros solo somos administradores de lo que Él ha puesto en nuestras manos. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo la vida de cada persona que está en este lugar y la vida de cada uno de los que nos están sintonizando en este momento. Leba carrebo costa ribarre carabase. Lebo costa la barri carabase. Padre, en el nombre de Jesús,
Reconocemos, Señor, que somos administradores y servidores tuyos, Señor, que de tu mano hemos recibido y de tu mano damos, Señor, de que todo te pertenece a ti, nuestra vida, nuestra familia, nuestros recursos, todo, Señor. Yo te pido que en este momento bendiga la vida de cada persona que está en este lugar. Bendiga la vida de ese hombre, de esa mujer que tal vez en este momento está luchando con alguna enfermedad, alguna situación, alguna dificultad. Te pido, Señor, que le des la victoria, que esa persona camine en victoria, que esa persona se levante ante toda enfermedad, que conquiste toda enfermedad, que no haya nada que le detenga, absolutamente nada que le detenga. Yo declaro salud sobre tu cuerpo. Yo declaro salud sobre el cuerpo de cualquier familiar que en este momento está enfermo y está en este momento peleando la batalla de la fe y está ganándole en el nombre poderoso de Jesús. Declaro la vida de Dios sobre ti. Declaro que la salvación llega a tu vida, que tus pecados son perdonados, que Dios te da vida, que Dios te da perdón, que Dios hace cosas poderosas. Y nos recordamos, Señor, en este momento, en este año de avance a nosotros mismos, nos recordamos la responsabilidad de administrar. Todo lo que tenemos te pertenece a ti, Señor. Somos tuyos. Te pertenecemos a ti, Señor. Te pertenecemos a ti, Señor. Bendice la vida de cada persona que está aquí. Y te pido, Señor, que bendiga de una manera especial la vida de aquellas personas que están recibiendo esta palabra implantada en sus corazones con humildad, lo cual va a causar en ellos, Señor, una respuesta poderosa en sus vidas. Gracias por el generoso. Gracias por el dadivoso. Gracias por el que es proveedor. Gracias, bendito Dios, por aquel que entiende este principio y se goza en ti, Señor. Gracias porque este es nuestro año de avance y avanzaremos en todos los aspectos para gloria tuya, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. 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 ¿Cuánto damos gracias a Dios? Espero que esta palabra les haya motivado, les haya ayudado de una manera muy, muy especial. Sigamos creyendo en lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Y vamos a escuchar algo tremendo que nos va a motivar también a ofrendar, a dar. Y doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que están aquí presente. Así que lo espera, Cintia, pasa por favor y comparte con nosotros. Bendiciones. Gracias, pastor, por la palabra que fue muy poderosa. Creo que todos nos confrontó esta palabra. Sé que en lo personal confrontó mi vida y somos administradores, no somos dueños. Y curiosamente, yo tengo el versículo Deuteronomio 8:18 para la ofrenda. Y yo lo estaba meditando esta mañana y estaba reflexionando en la importancia de que es recordarnos de todo lo que Dios nos da, de las bendiciones que Él nos da, de nuestros trabajos, que todo lo que nosotros tenemos es de Dios. Y hoy fue reconfirmado otra vez a través de esta palabra. Y Deuteronomio 8:18 dice: acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Así que somos administradores de todo lo que Dios nos ha dado. Y hoy es muy importante que nosotros recordemos que nosotros tenemos que ser de bendición. Y me gustó mucho lo que dijo Pastor Armando a través de la escritura, ¿verdad? Donde dice que tenemos que ser proveedores y tenemos que pensar
pensamientos generosos. Recuerda que tu trabajo es una bendición. Recuerda que Dios te ha bendecido, que Dios te ha puesto en ese lugar para que tú seas de bendición. Y este es tu lugar de bendición. Esta es tu casa. Así que con esa gratitud que tú tienes, con ese agradecimiento por todo lo que Dios hace por ti, por todo lo que tú tienes, trae tu ofrenda. Dale una ofrenda de agradecimiento a Dios. Yo sé que tenemos muchas cosas y todas estas cosas son de Dios y nosotros pensamos que son nuestras, pero hoy ese dinero que tú tienes en tu bolsillo, en tu cartera, en el que está en tu cuenta de banco, no es tuyo, es de Dios. Así que da una ofrenda de agradecimiento por internet, por online. Puedes darlo aquí, que estamos presentes, puedes dar tu ofrenda. Y yo te invito que ahí donde tú estás, recuerdes eso, pensamientos generosos. Tenemos que ser agradecidos y recuerda que hoy tú eres un administrador. Tal vez no fuiste a la escuela para tener ese título de administrador de empresas, pero hoy tú tienes ese título. Hoy tenemos ese título. Así que hay que ser buenos administradores. Vamos a orar por nuestra ofrenda. Hay que ser agradecidos y te invito a que cierres ahí tus ojos y vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias. Gracias por todo lo que tú nos das. Gracias por nuestros empleos. Gracias por ese auto que nosotros tenemos. Gracias por nuestra salud. Gracias por esta iglesia que todos los días nos bendice a través de tu palabra, a través de estos servicios que nosotros tenemos. Dios, hoy sabemos, reconocemos que no somos dueños de todo lo que nosotros tenemos. Nosotros solo somos administradores de las bendiciones que tú nos has dado, y hoy nosotros queremos ser de bendición a las naciones a través de nuestras finanzas. Hoy nosotros queremos ser personas que proveen, que son generosos, que actúan. En el nombre de Jesús bendecimos nuestros hogares, bendecimos nuestros empleos y hoy lo entregamos todo a ti con gratitud. Bendecimos cada hogar, bendecimos a cada persona. Sabemos que tú vas a abrir puertas de oportunidad y vamos a recordarnos de esta palabra, que este nuevo empleo donde nos estemos, en donde nos encontremos, nuestro oficio, solo somos administradores y nosotros vamos a ser de bendición a nuestra casa, a Koinonia, a las naciones. En el nombre de Jesús te agradecemos por esta palabra. Amén. Así que muchas gracias por haberse conectado con nosotros a través de Facebook, a través de YouTube. Conéctate, puedes dar en línea también. Te bendecimos. Espero que hayas disfrutado este servicio poderoso y que esta semana tengas pensamientos generosos. Y recuerda que tú eres un administrador. Que pases muy buenas noches. Bendiciones.